esta serie que inició mi esposo Paco con este tema bueno, que a él le apasiona muchísimo y que también ha sido definitivamente algo que ha bendecido mucho nuestras vidas como pareja, y es el consejo, ¿sí? Sabes, algo que nos ha ayudado mucho en nuestro matrimonio es ir y pedir consejo, ¿sí? Y recuerdo que había una pareja que eran mucho más grandes que yo, ¿verdad? Yo era muy amiga bueno, de los dos, ¿verdad? Pero obviamente yo platicaba más con esta mujer que era mayor que yo, y yo le decía tía, y recuerdo que un día le dije, oye tía, ¿por qué ustedes no han pedido consejo para su matrimonio? Si yo veo que están batallando y están batallando con sus hijos. Y me dijo, bueno, es que tu tío, porque sí me decía ella, ¿verdad? Tu tío siempre me decía, tienes prohibido andar ventilando nuestras situaciones. Tienes prohibido andar hablando de las cosas que suceden en nuestro matrimonio. Las cosas se arreglan entre nosotros y los platos sucios se lavan en casa. Y entonces pues siempre he tenido prohibido ir y platicar y ventilar nuestros problemas. Y bueno, quiero decirte que finalmente yo me quedé muy triste porque ellos terminaron divorciados, y la verdad es que me dolió mucho porque eran una pareja muy, muy bonita, que apreciaba mucho. Pero me quedó súper marcado eso de que tienes prohibido. Y yo creo que, bueno, que entre pareja debe de haber un acuerdo, ¿verdad? De ir juntos y platicar las cosas que a veces necesitamos un consejo, porque esta palabra que quiero darte, que Dios me ha bendecido muchísimo, el consejo, dice la palabra de Dios, y quiero empezar con este versículo que es Proverbios 20:18. Fíjate lo que dice acerca del consejo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Fíjate lo que dice en esta otra versión, que es Biblia para todos. Y dice, busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Sabes, muchas veces estamos en nuestra vida y estamos enfrentando muchas guerras, estamos enfrentando muchas batallas. ¿Cuántos a veces se sienten que están enfrentando muchas batallas? ¿Verdad? Y dice que para ganar esas batallas necesitamos una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es un plan, ¿verdad? Es un plan. Pero también lo que me llama mucho la atención de este versículo, y que a mí en lo personal me encanta, es que dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. Esa parte me encanta porque, ¿sabes? Me considero una persona muy creativa, y me considero una persona que fácilmente divaga. Los que me conocen saben que es verdad. Si de pronto no te saludo es porque muchas veces ando en la luna. Entonces tengo a veces muchas ideas, y a veces es difícil ordenar, ¿verdad? Y todas esas ideas. Pero aquí dice la palabra de Dios que el consejo ordena nuestros pensamientos. Entonces a veces tenemos muchas opciones. Mi esposo se desespera porque ese rasgo de mi personalidad me hace ser indecisa, porque fácilmente veo muchas opciones, ¿verdad? Muchas alternativas. Pero para tomar buenas decisiones y para estar ganando batallas,
que tenemos diariamente, necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Sí. Y necesitamos estar tomando decisiones que estén apuntando hacia el blanco. Quiero preguntar, ¿a quién le gusta perder el tiempo? Claro que no nos gusta perder el tiempo. Y aunque a veces lo perdemos, ¿verdad? Mucho con las redes sociales y que no debe de ser, pero a nadie le gusta perder el tiempo y perder tiempo valioso de tu vida a través del cual en ese tiempo tú puedes estar ganando batallas. Tú puedes estar ganando guerras, puedes estar avanzando, pero muchas veces no avanzamos porque no estamos tomando las decisiones correctas. Y no estamos tomando las decisiones correctas porque nuestros pensamientos no están ordenados y no están apuntando hacia la dirección correcta. Entonces, cuando una persona se acerca y te da un consejo y te hace ver algo que tú no habías visto, creo que es algo que todos tenemos que agradecer. Porque cuando tú descubres algo que te está atorando, cuando tú descubres ese error, cuando tú descubres esa situación que tú puedes corregir para avanzar más, esa persona que te lo está diciendo se vuelve alguien muy valioso. Y quiero decirte que dentro de nuestra vida Dios pone personas valiosas, importantes, que estarán ayudándonos a ordenar nuestros pensamientos. No podemos tomar consejo de cualquier persona, porque muchas veces podemos platicar con la amiga, platicar con el amigo, platicar con la tía, pero muchas veces esos consejos pueden estar filtrados a través de los temores de esa persona, de las experiencias y traumas que ha tenido, ¿sí? De las frustraciones que esa persona ha tenido, del ambiente en el que esa persona ha vivido, de las costumbres que esa persona tiene. Por eso no podemos pedirle consejo a cualquier persona. Pero Dios pone personas y nosotros podremos identificar personas que tienen madurez, que tienen fruto y que nosotros podremos ver que tienen experiencia y que podemos ver que podemos pedirles consejo para poder ordenar esos pensamientos, esas ideas que muchas veces tenemos, pero que no sabemos qué dirección tomar. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Dice Proverbios 3, 5 y 6, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dice el verso 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Fíjate lo que dice aquí. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otra versión dice: no te apoyes en tu propio juicio. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un juicio, que todos tenemos una forma de pensar, pero dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, si nosotros tomamos decisiones sin tomar consejos, sin estar seguros que es esa la dirección que Dios está trazando, sin saber que es Dios el que está abriendo esa puerta, podemos errar, podemos equivocar, podemos cometer errores muy importantes que podrán sacarnos del plan de Dios, sacarnos del propósito de Dios o retrasar el propósito de Dios en nuestra vida. Y nadie quiere retrasarse, ¿verdad? ¿Quién quiere retrasarse? ¿Quién quiere ser el último? Nadie quiere ser el último, ¿verdad? Y fíjate lo que te voy a platicar
en Ruth, de la historia de Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth, del 1 al 5, quisiera que leyéramos, porque te quiero poner este ejemplo de cómo a veces podemos tomar decisiones que nos pueden sacar de lo que Dios quiere hacer, del propósito de Dios. Y dice aquí: aconteció en los días que gobiernan los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en esa ocasión? Es decir, como una crisis, ¿verdad? Una crisis de hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá. ¿Quiénes eran los varones de Belén de Judá? Eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios, ¿verdad? Escogido de Dios. Y dice que este varón fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión. Y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjate qué impresionante que este hombre, hijo de Dios, sale del pueblo de Dios, sale de la tierra de promesa porque hubo crisis. Abandonó el lugar de bendición. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad, porque había hambre. Y dice que él se salió de esa tierra y se fue a Moab, una tierra pagana, una tierra impía. Se llevó a su familia ahí. Y entonces sus hijos se casaron con mujeres paganas, que fue Ruth y fue Orfa, que después vemos que la misericordia de Dios alcanzó a Ruth y después, bueno, no me quiero adelantar, pero aquí vemos que este hombre saca a su familia de la tierra de promesa. ¿Por qué? Porque las cosas se pusieron difíciles. Yo quiero preguntarte, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿es una señal de que tú te debes de salir? ¿De que tú debes de abandonar? ¿De que tú debes de salir corriendo? Por eso hay tanto divorcio. Porque cuando el matrimonio se empieza a poner tenso, porque cuando la relación se empieza a poner complicada, uno de los 2 quiere salir corriendo. Por eso hay tanto abandono de hogar. Por eso hay tanto deserción en las escuelas. Por eso hay tanta gente que abandona los caminos de Dios, que se cambian de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque al principio me parece muy padre, pero cuando empiezo a enfrentar problemas, cuando empiezo a Dios a tratar con mi carácter, cuando empiezan a ponerse las cosas difíciles, me voy y salgo corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre tomó una decisión por la crisis, este hombre tomó una decisión por el hambre, este hombre tomó una decisión por las circunstancias, sacó a su familia de la tierra de promesa, se fue a Moab, una tierra pagana, y ahí este hombre dice que murió y murieron sus 2 hijos y su esposa se quedó sola y desamparada. No creo que este fuera el destino de Dios para este hombre. Morir en una tierra que no era su tierra de promesa, morir en un pueblo impío. Dejar a su esposa sola y que después murieran sus hijos y después, bueno, vemos en la misericordia de Dios que esta mujer vuelve a su pueblo y una de sus nueras decide irse con ella, que es Ruth. Y Dios redime a través de Ruth, vuelve, ella se convierte al Señor y es redimida, y entonces ahora Ruth es parte de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Pero
aquí nos damos cuenta que muchas veces tomamos decisiones conforme a una serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas influyen para que podamos tomar decisiones? Muchas veces tomamos decisiones conforme al temor. Tenemos temor, nos sentimos intimidados y cambiamos de dirección. Muchas veces por la emoción nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy motivados. Hoy amanecimos de buenas, hoy me siento muy motivada y tomo una decisión. Y muchas veces no es la decisión correcta, no es la decisión que me va a llevar a avanzar y a alcanzar el propósito de Dios en mi vida. No me va a llevar a la prosperidad, no me va a llevar a una vida de abundancia. ¿Qué otras cosas pueden interferir para que tomamos decisiones? Las circunstancias, el ambiente. Muchas veces tomamos decisiones conforme a lo que aprendimos en nuestra casa. Si tuve una mamá muy temerosa y me pasó sus temores, y yo también, igual que mi mamá, igual que mi papá, y no me gusta invertir, y no me gusta pedir préstamos, y no me gusta salir de la ciudad, y tomamos decisiones, ¿verdad? Conforme a lo que aprendimos en nuestra casa. Muchas veces tomamos decisiones por sueños que hemos tenido, que siempre soñé, ser esto, ser aquello, ¿verdad? A veces tomamos decisiones porque somos ambiciosos o porque hay orgullo en nuestro corazón y no, yo no voy a aceptar ese trabajo. Oye, pero ¿por qué? Y porque yo no, seguramente yo no voy a empezar desde abajo. Yo estudié para gerente. Nací para mandar, para ser jefe. O sea, por orgullo. O sea, es decir, muchas cosas pueden influir para que tú y yo tomemos decisiones. Y en este caso vemos a este hombre que se mueve por una necesidad, se mueve por hambre, se mueve para darle una mejor vida a su familia, y vemos un destino muy difícil para esta familia. Vemos que la historia no fue y fueron felices, ¿cómo dice el cuento? Y fueron felices para toda la vida, para siempre. No fue ese cuento, no fue ese final, sino que fue un final duro, fue un final difícil. Recuerdo que había una amiga mía que siempre decía: yo me quiero casar con un gringo, y yo me quiero casar con un gringo, y yo me quiero casar con un ciudadano americano. Y siempre, yo no sé cómo le hacía, pero tenía puros novios que los conseguía de allá, de Estados Unidos, ¿sí? Y resulta que finalmente se casa con un chavo que conoció por Facebook. Increíble, ¿no? O sea, realmente no les recomiendo que se casen con alguien que conocen por Facebook, por favor. Pero se casa con un chavo porque pues ya lo conoce, y luego conoce a su familia y se deslumbró, y wow, total, que tal parecía que esa decisión que ella tomó era lo que ella siempre había anhelado. Una chava súper talentosa, una chava súper usada por Dios, una chava, wow. Se casa con este hombre que parecía que era cristiano, que era buena onda, que de buena familia. Y resultó ser una historia triste, muy triste, de dolor, de decepción, en donde este hombre no era lo que parecía, lo que todos imaginábamos, en donde sucedieron muchas cosas tristes, dolorosas, y yo digo, bueno, ¿era realmente el propósito de Dios para ella? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque a veces tenemos fijados en nuestro pensamiento algo. Sin embargo, dice la palabra que el consejo ordena nuestros pensamientos. Ok, eso es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y hacia dónde Dios quiere llevarnos, ¿verdad? Fíjate, vamos a leer, y quisiera que ahora pudiéramos ver una historia
en la Biblia que a mí siempre me ha impactado muchísimo, porque cuando nosotros hablamos del consejo de Dios, porque Dios quiere aconsejarnos a través de personas que Él pone importantes en nuestra vida, pero es importante que no solamente escuchemos el consejo, sino que tú y yo podamos ser obedientes. Muchas veces la gente viene y pastor, óreme, profetíceme. Y te voy a decir algo, el problema no es que nosotros escuchemos la voz de Dios o que nosotros escuchemos el consejo de Dios, sino es que si realmente estamos dispuestos a obedecer y a caminar en esa dirección. Porque podrás buscar la profecía y ya te dijeron y tienes el sueño de Dios y ya sabes hacia dónde, pero a veces estamos buscando que alguien más nos dé una profecía diferente, una palabra diferente. Estamos buscando a alguien que nos diga lo que queremos escuchar cuando Dios ya habló, y lo único que tenemos que hacer es caminar para no perder el tiempo. Amén. Y esta historia que les quiero contar, que muchos ya quizá escucharon, y es la historia de Esther. Esta palabra le he puesto consejo, guianza y propósito. Definitivamente Esther es una mujer que era una hija del pueblo de Dios, era una mujer del pueblo de Dios, una joven que nace en una situación complicada porque el pueblo de Dios había sido exiliado, había sido llevado a cautivo y había sido exiliado, y vivían en un pueblo, ¿verdad?, dentro de Babilonia. Y Esther, por alguna razón complicada, difícil, me imagino, fue una mujer que era huérfana. Dice la palabra que no tenía padre, no tenía madre, pero había sido adoptada por un tío, su tío Mardoqueo. Y se empieza a desarrollar la historia de Esther hablando acerca del rey Asuero. Era un rey poderosísimo que tenía muchas provincias a su cargo, es decir, era como un rey de reyes, así se le llamaba, así se hacía él llamar. O sea, tenía muchos reyes a su cargo, y entonces él hace un banquete para celebrar con todos esos reyes, con todas esas personas que estaban a su cargo, y hizo un fiestononón en donde él estaba pues presumiendo sus riquezas, su poder, todo lo que él tenía. Un hombre muy, muy poderoso. Y entonces el séptimo día, pues ya entrado en copitas, dice, pues ahora quiero mostrarles la mujer que tengo, ¿verdad?, porque es una mujer hermosísima y quiero que todos la conozcan. Y manda a hablar a su mujer, era la mujer Vasti. Y entonces Vasti se niega a ir con el rey y dice, ¿qué le pasa a este borracho? Yo no voy a ir. Y entonces se niega a ir, y entonces el rey se enoja y se molesta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Porque estoy quedando en vergüenza, me está deshonrando. Y entonces manda a hablar a sus consejeros, porque así se usaba en ese tiempo, los reyes tenían sus consejeros. ¿Y qué hacemos? Y dice, no, pues a esta mujer la mandan, la castigan, la mandan fuera de Babilonia, y el rey pues se queda solito. Y dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces el rey se queda solito y dice, ¿qué hago, verdad? Y entonces le aconsejan y dicen, pues haz un certamen de belleza. Haz un certamen, haz un concurso de belleza, y manda a pedir a todas las mujeres que te traigan a las mujeres más bellas, y entonces tú eliges a la mejor, eliges a la más bonita para que sea tu esposa. Y pues a él le encantó la idea, y entonces mandaron a traer a todas las doncellas, y Esther, aconsejada por su tío,
es llevada ahí entre todas estas mujeres. Y cuando nosotros empezamos a conocer la historia de Esther, nos damos cuenta que que su tío Mardoqueo siempre estaba al pendiente de ella. Y Esther tenía una característica, y esa característica es que ella se dejaba guiar. ¿Se dejaba qué? Guiar. Aunque Esther vivía en una situación muy complicada, siendo una mujer sin padres, siendo una mujer huérfana en un pueblo que no era el suyo, en donde ella estaba como extranjera, habían llegado como un pueblo cautivo a ese lugar. Y aunque ella estaba viviendo esa situación tan complicada, Dios tenía un propósito para su vida. Y no importaba que ella fuera una mujer huérfana y que tuviera situaciones complicadas alrededor. Si ella se dejaba guiar, ella iba a llegar a ese propósito. Y quiero decirte que no importa la situación, la circunstancia en la que tú estés pasando, las cosas por las que has pasado, no importa si tú la has regado, si tú naciste en una familia disfuncional, si has vivido situaciones que tú piensas que te han marcado, que no podrás salir de ahí. Yo quiero decirte que si tú empiezas a abrazar el consejo y la guianza de Dios, tú llegarás a tu propósito. Tú llegarás al destino que Dios tiene para ti. Nunca es tarde, porque tenemos un Dios que es un Dios siempre de segundas oportunidades. Así es que nunca, nunca es tarde para que tú decidas tomar la guianza de Dios, el consejo de Dios, que dejemos, como dice aquí, dice, deja de confiar en tu propia prudencia. No confíes en tu propio razonamiento, en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor. Si tú has cometido muchos errores, deja de confiar en tu propio entendimiento, en tu propio razonamiento, y empieza a buscar la guianza de Dios. Quizá muchas decisiones que hemos tomado han sido conforme a todas las cosas que te dije, las circunstancias en las que vivimos, el lugar en el que nacimos, las costumbres del lugar en el que vivimos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros papás, nuestros abuelos. Hemos tomado decisiones influidos por muchas cosas, pero es tiempo que nosotros tomemos decisiones basadas en el consejo de Dios y que podamos caminar hacia el propósito de Dios. Y vemos que Esther, vemos una característica en ella, y es que ella escucha el consejo, y otra característica es la sumisión. En la historia cuenta que estas mujeres tomaban 6 meses para prepararlas, para presentarlas delante del rey. No era fácil para Esther, porque Esther tenía que aprender cómo dirigirse al rey, tenía que aprender ciertas costumbres, tenía que pasar por un proceso complicado, y había mucha incertidumbre en todas estas doncellas, porque una de ellas quedaría como la reina y otras quedarían como concubinas, pero a una reina las concubinas, aunque tenían una posición de privilegio,
al estar en el castillo, al estar con el rey, muchas de ellas vivían una vida muy aburrida, porque tenían que vivir solamente esperando a que el rey les hablara. Y bueno, Esther había aceptado ir a ese certamen, había aceptado pasar por esa preparación. Y me llama la atención porque dice la palabra de Dios que todas esas mujeres pedían que se les ataviara, que se les pusiera los mejores vestidos, y imagínate Chanel, Dior y wow, así, ¿no? Los mejores cosas, joyas, peinados, maquillaje, lo mejor. Pero dice que Esther, ella se dejaba ataviar por el eunuco. ¿Quiénes eran los eunucos? Los eunucos eran esos hombres encargados de parte del rey para cuidar a las doncellas. Así es que ella se dejaba arreglar, ella se dejaba aconsejar para poder saber cuál era el mejor arreglo que pudiera agradar al rey. Y luego dice la palabra de Dios que finalmente, cuando ella se presenta ante el rey, con todas estas mujeres, el rey quedó enamorado de ella. La elige como reina y empieza a vivir en el palacio, pero ya cuando había llegado quizá, o sea, de ser una mujer huérfana en un país que no era el suyo, que su pueblo había llegado ahí a través de la cautividad, de ahora estar en la cima, ¿sabes? Que era algo guau, ¿verdad? Pero no estaba ahí simplemente como adorno del rey, sino que ella, como hija de Dios, tenía un propósito. Y entonces de pronto había un hombre que era pues muy allegado al rey, que pone una ley en la que quería que todos los hombres, cuando él pasara, se arrodillaran. Y pues obviamente su tío, el tío de Esther, no se arrodilló, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, ninguno de ellos se hincaban ante nadie que no fuera Dios, porque así dice en la palabra de Dios. Y estos, todos los judíos conocían desde pequeños la palabra de Dios. Y entonces pone un edicto firmado, y porque le pide su anillo al rey con el sello del rey, en donde toda aquella persona que no se hincara ante este hombre Amán, presumido y sangrón, iban a morir. Todas esas personas que no se hincaran. Entonces el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de una guerra, de un ataque hacia ellos. Y entonces Mardoqueo va y le habla, y va y le manda un mensaje a Esther y le dice: necesito que hables con el rey. Y entonces Esther dice: pero no puedo, porque si yo me acerco con el rey, cualquier persona que se acerque con el rey sin ser llamada, muere. Y entonces Mardoqueo le dice: Esther, tú no sabes si para este momento, para esta hora, para esta situación, para esta circunstancia, Dios te colocó ahí. Así es que ve y habla con el rey. ¿Y crees que hizo Esther? Esther fue obediente al consejo de su tío. ¿Sabes? Para ser obedientes a Dios hay que ser valientes. Muchas veces no te van a aplaudir. Muchas veces no va a ser la opción más aplaudida, más cómoda. Para obedecer a Dios muchas veces vas a tener que ser valiente y pasar por 1, 2, 5 incomodidades. Pero si tú eres valiente y si tú recibes el consejo de Dios y caminas en el consejo de Dios,
Tú podrás llegar a tu propósito. Y bueno, no te voy a hacer larga la historia porque muchos conocen el final y solamente te voy a contar el final de la película. Es que Esther manda a todo el pueblo, les dice, ok, sí, pero todo el pueblo va a ayunar por mí por 3 días. Y entonces ellos ayunaron y ella se presentó ante el rey y el rey quedó así. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Y entonces Esther dijo, no me des la mitad, dámelo todo. Ay, sí. ¿Quién te dijo que quiero la mitad? Y entonces, pues Esther le hace una estrategia y en esa estrategia el pueblo de Dios es librado. Entonces, fíjate qué importante es que ni la situación ni las circunstancias que tú has vivido, donde naciste o todo lo que tú has vivido anteriormente puede afectar el propósito de Dios en tu vida. Solamente tienes que decidir obedecer, someterte al consejo de Dios. ¿Y cómo recibimos el consejo de Dios? Lo recibimos a través de personas maduras que Dios pone para cuidarnos. Muchas veces es un guía espiritual, nuestro pastor, también cuando estamos más jóvenes, nuestros padres antes de casarnos. Para nosotras como mujeres una guianza importante es nuestro esposo, que también trae una cobertura, que trae una guianza, que trae un consejo, ¿verdad? Y más cuando nuestro esposo obviamente es un hombre de Dios, es alguien que escucha a Dios. Dios pone personas claves en nuestra vida para que nos hablen esos consejos, y muchas veces esos consejos no son lo que queremos escuchar. Es muchas veces consejos que nos llevarán a incomodarnos, a morir, a pagar el precio, pero nos llevarán a cumplir el propósito de Dios. Porque Esther no había llegado hasta ahí para estar ahí como adorno del rey, como les decía, sino que había algo tan grande para ella que gracias a esa obediencia que ella tuvo, a esa sumisión a Dios, a esa sumisión al consejo de Dios a través de Mardoqueo, ella hasta el día de hoy seguimos hablando de ella. Qué impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy sabemos y se estableció una fiesta para celebrar la liberación de todos los judíos que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Gracias a la obediencia de ella, gracias a la sumisión de ella hacia el consejo de Dios. ¿A través de quién? A través de su tío Mardoqueo. Entonces, tengamos mucho cuidado en las decisiones que tomamos. ¿Sabes? Yo te puedo decir que en muchas ocasiones, cuando yo me casé con Paco, pues empezamos a tener problemas y en muchas ocasiones yo soy un poco dramática, no se me ha quitado al 100%, ¿verdad? Y entonces yo sentía que que ya se me iba a acabar mi mundo, que ya estaba terrible la relación, que ya no sabía qué iba a hacer y se me venía el mundo encima. Y igualmente hubo ocasiones en que a los dos nos pasó eso, pero cuando yo iba con mi pastora, cuando yo iba y le exponía lo que estaba pasando, cuando yo iba y le exponía lo que Paco y yo estábamos pasando, y yo, no, es que sí, no sé qué voy a hacer. Y entonces mi cabeza venía así, ¿no? Llena de pensamientos, de ideas, de confusión, de frustración, de temores, de miedos. Y entonces yo venía con ella y cuando le platicaba y le exponía y lloraba y todo, y me decía, ay, Ana, es que eso es normal. Lo que ustedes dos están pasando es normal. Todas las parejas pasan por eso. Pero mira, te voy a decirte, hay que hacer esto y vamos a juntarnos a orar y vamos a hacerle así y contéstale de esta manera y hazle así. Luego vamos a juntarnos los 4, porque hubo ocasiones donde nos juntamos los 4, ¿verdad? Mi esposo con su esposo y los 4 juntos, ¿verdad? Los 2 esposos con nuestros pastores.
Y sabes, muchas veces traemos la cabeza llena de tantas ideas, de tanta frustración, de tanto temor, de tantos de que y si esto, y si aquello, y si mejor acá. Pero cuando vamos y pedimos consejo, nuestro pensamiento se alinea, nuestro pensamiento se endereza, ¿sí? Nuestro pensamiento se ordena y podemos identificar cuál es la dirección. ¿Cuál es la dirección que Dios quiere traer? ¿Sabes? Hay un versículo que dice que los hijos son saetas. ¿Has escuchado ese versículo? ¿Alguien ha escuchado? Dice que los hijos son saetas. Y esas saetas, ¿qué son? Flechas, ¿verdad? En la aljaba del valiente. Entonces yo me puse la vez pasada a estudiar esto y yo dije, no está hablando únicamente de los padres naturales, está hablando también de los hijos espirituales, que nosotros somos esa flecha lanzada también a través de nuestros padres espirituales, como esas flechas quedaremos en el blanco. Si somos obedientes, si nos dejamos guiar, si somos sensibles a la voz de Dios, somos esa flecha en las manos de Dios que nos llevará a dar en el blanco y llegar a ese propósito que Él nos dio. Que no pasen 20 años y que digamos, híjole, debí de haber escuchado. Híjole, me apresuré demasiado. Híjole, tomé una decisión por emoción. Híjole, tuve miedo y dejé ir esta oportunidad. Que no pase el tiempo, que no pasen los años y que nos demos cuenta que por ser insensibles a Dios, por ser orgullosos, por no caminar en la guianza de Dios, dejemos pasar las oportunidades que Él tiene para nosotros. Hay un destino, hay un propósito de Dios para ti y para mí. Hay un punto al que tenemos que llegar, pero para ir a ese punto que Dios tiene para nosotros, a ese final glorioso que Él tiene para nosotros, necesitamos apuntar hacia esa dirección. Y muchas veces nuestros pensamientos están llenos de ideas y de temores y de comparación con otros y de información de 1000 personas y nuestros pensamientos están ahí con tantas ideas y le doy por acá y le doy por acá y le doy. Pero Dios quiere afinarnos como esa espada que da en el blanco. Y para eso necesitamos abrazar la guianza y el consejo de Dios. Debemos amar el consejo. Sí, debemos amar el consejo de Dios. Y hay un versículo que me encanta. Lo puse aquí, pero ya no lo anoté en mis notas. En Proverbios 2, 3 y 4 dice: pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Fíjate lo que dice aquí: pide la sabiduría, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Cómo buscaremos la sabiduría? ¿Cómo pediremos entendimiento? Muchas veces podemos decir: Dios me habla a mí, Dios me da señales.
Pero mucho de ese entendimiento y de esa sabiduría viene a través del consejo. Y para tomar decisiones importantes necesitamos que Dios nos confirme a través de nuestros padres espirituales, a través de esas personas claves que tú vas a identificar en tu vida. Personas que pueden ver lo que a veces uno no puede ver cuando está dentro de un problema, cuando está dentro de una situación. A veces no puedes ver, está nuestra vista nublada por el problema, por la situación. Pero Dios trae sabiduría, Dios trae entendimiento, Dios ordena nuestros pensamientos a través de pedir el consejo de Dios. Amén. Así es que yo quisiera hoy que tú y yo tomáramos este reto que dice aquí: pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Cuántos tomamos ese reto? Buscar esa sabiduría, buscar ese entendimiento a través del consejo, a través de la guianza de Dios, buscarlo y anhelarlo y decir: yo quiero entender, Señor, cuál es tu voluntad. Yo quiero saber, Señor, hacia qué dirección me estás llevando. Yo quiero entender, no quiero perder más el tiempo, quiero ir hacia donde tú me llevas. Aunque tenga que vivir un proceso, pero no quiero retrasar el proceso. No quiero dar vueltas como dio el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto, que estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Por la necedad. Y a veces así nos pasa. Vueltas y vueltas y no avanzo y no avanzo. ¿Por qué? Porque a veces hay necedad. Porque no queremos ser guiados, porque no queremos ser llevados, porque no queremos ser lanzados, porque no queremos avanzar en donde Dios ya nos dijo: camina. Pero Señor, es que camina. Así es que hoy quiero invitarte a que tomemos el consejo de Dios, tomemos la guianza de Dios, decidamos someternos a su voluntad. Amén. Y bueno, quisiera que cantáramos esta canción. Si tú te identificas con esta palabra, si tú sientes y quieres tomar ese reto de vivir en el consejo del Señor, yo te invito a que te levantes de tu lugar y vamos a adorar al Señor. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.